Y es de no creer, queridos colombianos, que el uribismo y muchos colombianos pretendan volver con la misma historia ridícula de Petro el Chávez colombiano. A ver, voy a aclarar de una vez que aquí no trato de defender a Gustavo Petro ni voy a invitarlos a votar y que es lo mejor de Colombia. No, podría hacerlo, pero eso es una cuestión de análisis profundo y de cada quien. Pero que el tema de las campañas presidenciales, que el argumento para votar por otro candidato sea que Gustavo Petro es el Chávez colombiano, de que Gustavo Petro es una persona oscura, que es el demonio que va a llegar a acabar a Colombia, que cuidadito con ese señor. Vuelven con noticias estúpidas, noticias falsas obviamente, de que Gustavo Petro dijo que los apartamentos de más de 65 metros cuadrados debían ser compartidos con otras familias en un gobierno de él. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar en semejante ridiculez de noticia? O sea, a todas luces se ve que es un montaje y la gente pretende comerse semejante cuento. Hemos visto en los últimos días a los candidatos o precandidatos presidenciales en los diferentes medios tradicionales de comunicación, sobre todo en la revista Semana con Vicky Dávila, dando sus análisis del país, sus propuestas, y sus propuestas principales son que Gustavo Petro es un demagogo, que Gustavo Petro es un populista, un mentiroso, que es el Chávez colombiano, que va a acabar con Colombia, que eso así no es, que no sé qué cuántas, pero la historia es totalmente diferente. O sea, la gente no se cansa de que por más de 40 años estemos gobernados por la misma clase política y pretendan echarle el agua sucia de lo que le pasa a Colombia a un señor que no ha gobernado en la presidencia de este país. Eso sí es mucha estupidez de gran dimensión, mis queridos colombianos. O sea, aquí nos han gobernado los mismos de siempre. Recordemos, los Gaviria, los Samper, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, y todas esas mismas familias se han rotado los puestos importantes de este país. Y ahí lo vemos, Carrasquilla lo sacan por ampón y corrupto del Ministerio de Hacienda y le regalan el puesto como codirector en el Banco de la República. A Karen Abudinen por corrupta le toca renunciar, mejor dicho, la presión social la hace renunciar luego de que regalara o se robaran 70.000 millones de pesos, y ahí están, le asignan un puesto ad hoc como alcaldesa de Sincelejo, y bueno, ya se vendrá un mejor puesto para ella seguramente. Y así es en Colombia. Recordemos al destituido Alejandro Ordóñez, procurador corrupto que salió por corrupto, y le regalaron un puesto como embajador ante la OEA. O sea, ¿qué se puede pedirle a un país como estos, con una clase política tan podrida en Colombia? Y la culpa es de un señor que no ha gobernado en la presidencia, llamado Gustavo Petro. Y ese es el Chávez colombiano. Un tipo que estuvo en la alcaldía de Bogotá, que pasó más tiempo destituido que gobernando, y que lo poco que hizo lo hizo en pro de la ciudadanía. Porque a ver, ¿cuál fue el motivo de una de sus destituciones? O sea, un caso que le abrieron y que, mejor dicho, lo embargaron por más de 200.000 millones de pesos. No fue porque se robó un dinero, no fue porque pues cometió un caso de corrupción a favor de terceros, ni a favor de él. No, fue porque bajó el costo del pasaje de Transmilenio. Recordemos, mis queridos amigos, o sea, algo que beneficia a la clase media y baja de este país, sí, porque así nos catalogan y porque pues así lo entiende la ciudadanía colombiana, y a ellos era a quien más beneficiaba esa rebaja de esos pasajes. Y pues ese fue uno de los mayores escándalos de corrupción de Gustavo Petro. Y vuelvo y reitero, mi intención no es endiosar a Gustavo Petro, ni más faltaba. Pero si hacemos comparativos, mis queridos amigos, y que vengan a decirnos que nos vamos a convertir en una segunda Venezuela, que ojo al 2022, que Gustavo Petro es el Chávez colombiano, que ojo, que Colombia, que aquí, que allá, cuando nos han gobernado los mismos zampones en los últimos años, cuando este tipo Gustavo Petro pues ha sido uno de los mejores congresistas de Colombia, eso ¿quién lo puede negar? Pues lo puede negar un uribista que seguramente no tiene conocimiento y que solo ve RCN, Revista Semana, de pronto Caracol en horarios de esos horarios políticos pagados a favor de estos gobernantes, porque alguien que se documente un poco de este país se da cuenta que hemos estado
gobernados por una manada de ampones de tamañas dimensiones. Y hemos visto cómo la economía colombiana nada que crece. Hemos visto cómo se deja en el olvido a la sociedad que más aporta a este país, a los trabajadores, a los campesinos, a los docentes. ¿Ustedes cuándo han visto en la presidencia, en la Casa de Nariño, como invitados a los docentes, a los campesinos que cultivan la tierra para que los citadinos puedan comer? ¿Dónde han visto una visita de ellos? O sea, una invitación por parte del gobierno nacional para hacerles un homenaje o para decirles sobre una ley importante a favor de ellos. Jamás en los últimos años se ha hecho algo así. Y es una realidad, mis queridos amigos. Pero eso sí, pusieron el grito en el cielo cuando los paperos, los arroceros y muchos campesinos apoyaban a Gustavo Petro en aquel entonces en la Plaza de Nariño. O sea, los campesinos, los indígenas, los obreros, los trabajadores en general, los docentes, son buenos, eso sí, de lejitos. Son buenos para mover el país en la economía, pero para invitarlos a alguna conmemoración, para sacar una ley que de verdad los beneficie, para reconocer su trabajo, eso sí no. Pero ¿en dónde vemos nosotros esas conmemoraciones, esas grandes invitaciones? A Iván Duque, que como ya lo denunciaron, firmó un contrato para obtener más de 1000 monedas de bronce recubiertas de oro de 24 quilates, mis queridos amigos, para regalar a las altas dignidades de este país. O sea, el país de la austeridad de Iván Duque, mandando a hacer monedas de bronce recubiertas de oro de 24 quilates con la firma de Iván Duque, y los campesinos jodidos en este país. La economía del carajo, mis queridos amigos. Una cosa de locos, una cosa de estúpidos que vengan a decir que el país va a estar peor con un candidato como Gustavo Petro y que el país va a estar muy bien con estos candidatos cuando hemos visto el desastre de país que tenemos. Lo que pasa es que hay personas que no salen de sus burbujitas o jamás han creado país, han desarrollado algo por sí solos. Muchos de ellos, de esos que dicen trabajen vagos, han recibido sus riquezas de herencias de sus padres. Mejor dicho, cuando nacieron ya tenían un capital realizado. Y hablando de capitales y economía, los quiero invitar, mis queridos amigos, como ya lo he hecho en algunas oportunidades, a que se pillen esta plataforma de comercio Monfex, que pues sirve para comerciar criptomonedas, índices y valores, más de 200 instrumentos de comercio para negociar. No se necesita ser un profesional, es una plataforma fácil de entender, muy intuitiva, muy segura, por cierto. Y pues nada, hoy en día que está el boom de las criptomonedas, de los activos, de invertir en las diferentes activos que hay, pues sí sería bueno que se dieran la pasadita. Les dejo el link en la descripción de este video. Y pues nada, que puedan invertir con mucha responsabilidad, obviamente, y se puedan dar una oportunidad financiera y pues no hacer lo que muchos hacen, regalarle la plata a los bancos. Y pues continuando con Gustavo Petro, el Chávez colombiano, como dicen los uribistas, es tanto el desespero por esa inauguración que hizo Gustavo Petro en Barranquilla del pacto histórico, porque no fue la inauguración de su campaña presidencial, no, fue del pacto histórico, de que pues todo el mundo está hablando de eso, están locos. Hasta Álvaro Uribe Vélez, como cosa rara, publicó una captura de pantalla de Gustavo Petro en ese, pues dando un discurso, y luego la borró. Pues algo muy raro, y como dicen por ahí, mejor dicho, dio la orden, conociendo cómo es ese tipo. Y los periodistas están locos por eso. Vicky Dávila, o sea, es que uno no entiende, o la gente no entiende, que Vicky Dávila hace parte de todo esto, mis queridos amigos, porque su familia política, la familia de su esposo, son los Génico, los que se han robado la Guajira, el Cesar, y que han estado aliados con los clanes políticos como los Char, los Cotes, todas estas familias políticas de la costa colombiana que se han robado el país, porque de allá han salido muchos políticos que hoy en día algunos están disfrutando de las mieles de la corrupción y otros están modelando en la cárcel. Y otros también les comen cuento a Luis Carlos Vélez y a su papá, Carlos Antonio Vélez, y no se dan cuenta que Luis Carlos Vélez está casado con Ciad Char, o sea, de la familia Char, de Alex Char, y pues de todos estos señores que son dueños de la mitad de Barranquilla, mis queridos amigos, y que tienen, mejor dicho, sus buenos peones en el Congreso y hacen parte de todo este entramado de corrupción. ¿Ustedes cuándo han visto que se dé una investigación seria contra los Char o los Cotes, que tienen, mejor dicho, sumido o tenían sumido en la pobreza y en la corrupción
al departamento del Magdalena hablando de los cotes, que hoy en día tienen congresistas, tienen a diputados en la asamblea departamental y que no han permitido un desarrollo pues como debería ser de ese departamento, el cual hoy es dirigido por el gobernador Carlos Caicedo, uno de los que ha enfrentado a Álvaro Uribe Vélez, y que como cosa, mejor dicho, tremenda, vemos que Iván Duque supuestamente inauguró un pacto por el Magdalena con los políticos, con esos clanes y con todos esos alcaldes del Cambio Radical, de Partido Conservador, de todas estas coaliciones del Centro Democrático, del Partido de la U, de Colombia Justas Libres, mejor dicho, todos esos partidos inauguraron un pacto por Magdalena y no invitaron a las principales autoridades como la alcaldesa Birna Johnson de Santa Marta, ni al gobernador Carlos Caicedo de ese departamento del Magdalena. O sea, es algo increíble cómo han bloqueado al gobernador Carlos Caicedo para no dejarlo gobernar. Y luego vienen en próximos años a decir que el gobernador Carlos Caicedo no hizo nada. Y yo me pregunto, lo que ha hecho ese señor con los pocos recursos que ha logrado es una cosa increíble. Le pasó, o sea, historias muy parecidas a la de Gustavo Petro. Y vuelvo y reitero, es que aquí no se trata de defenderlos porque sí, porque son progresistas o que no hacen parte del uribismo, no. Es por la historia tan berraca que tienen detrás estos señores. O sea, cómo se enfrentan a un poder político tan tenaz en este país y que las altas entidades que se encargan de investigar y de vigilar todo lo que se hace en Colombia, pues no hagan nada. ¿Y cómo van a hacer nada si Margarita Cabello, la procuradora de Colombia, es de la casa Char, como dicen por ahí, de Cambio Radical, y los demás personajes de los entes de control, y en ellos la fiscalía de bolsillo de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez? O sea, ¿qué pueden hacer a favor de estos gobernantes que no le comen cuento al uribismo? O sea, el que siga comiéndose el pendejo cuento de que Colombia va a estar peor con candidatos diferentes a los del uribismo o de la extrema derecha o de la derecha que ha gobernado este país, y no es porque aquí yo quiera traer al comunismo ni nada por el estilo, pues está muy equivocado, mis queridos colombianos. Aquí nos han gobernado los mismos zampones de siempre y los mismos directores de medios de comunicación están ligados sentimentalmente con esos clanes políticos y trabajan para los altos empresarios de este país como Sarmiento Angulo, los Ardila Lule, los Santo Domingo, que tienen a este país, vea, para robar cuando quieran, cuando les dé la gana. Así que me salgan a mí con el cuento de que Gustavo Petro, el Chávez colombiano, y que vamos a estar peor. Mejor váyase y cómase un cerradito de la que sabemos. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.